Bueno, es hora de las entrevistas, amigos televidentes, como lo había anunciado. En esta primera edición de Noticias 7 vamos a entrevistar a David Villamar, economista, presidente del directorio del COSEDE, para hablar sobre la constitución de los fondos de seguros privados. Y en la segunda edición de Noticias 7 estaremos entrevistando a Cecilia Vaca Jones, ministra coordinadora de Desarrollo Social, para hablar sobre las proyecciones para el año 2016 y también para hacer una evaluación en la gestión de este gobierno en lo que es la lucha contra la inequidad y la erradicación de la pobreza. Le damos la bienvenida entonces al economista David Villamar, presidente del directorio del COSEDE. Recordemos que el COSEDE reemplazó a la antigua Agencia de Garantía de Depósitos y por primera vez ahora se ha ido constituyendo primero fondos en la banca para poder estar preparados para ciertas contingencias y ahora con las aseguradoras privadas. David Villamar, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿desde cuándo ya comenzó a funcionar este fondo para las aseguradoras privadas? Carlos, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a la audiencia. Un feliz año. Quisiera primero aclarar que hay una gran diferencia entre lo que fue la antigua AGD y lo que es la COSEDE, la Corporación del Seguro de Depósitos. La AGD era una institución que se creó durante la famosa crisis bancaria del año 99, que en principio tenía que haber defendido, protegido los recursos de los depositantes, pero en la práctica lo que hizo fue hacerse cargo de la deuda de los banqueros quebrados, con plata de todos los ecuatorianos. La COSEDE funciona de una forma completamente distinta. La COSEDE es parte de lo que el gobierno llama la red de seguridad financiera. Esta red de seguridad financiera consta de diversos pilares, uno de prevención, constituido por las entidades de control, las superintendencias, por ejemplo, y los pilares de apoyo y de respuesta que son, digamos, administrados por la COSEDE a través del Fondo de Liquidez y los fondos de seguros privados. Ok, entonces fondos de depósitos. Entonces entremos en materia en relación al fondo de las aseguradoras privadas. Solamente una aclaración. Sí. El AGD no se constituyó durante la crisis, se constituyó casualmente a medida para que los banqueros que sabían que los bancos que iban a quebrar sean entregados a la AGD. No le dieron ni chance ni oportunidad para ir acumulando los fondos que debieron haberse acumulado. Y funcionó justamente con fondos públicos. O sea, en la AGD se entregaba la llave de los bancos. 7.000 millones de reservas. Bueno, vamos a lo siguiente. El tema de los fondos de las aseguradoras privadas, el fondo de liquidez de las aseguradoras privadas, era un tema pendiente. ¿Ya existe desde cuándo y cómo se está alimentando? El Código Orgánico Monetario y Financiero dictaminaba que este fondo de seguros privados se crea a partir del 1 de enero del año corriente, el 2016. Nosotros hemos cumplido con la ley, organizamos todo desde mi administración en el 2015, desde mediados del 2015, para constituir este fondo a tiempo. El fondo fue creado con aporte del Ministerio de Finanzas, según lo manda la ley. El fondo está operativo, es un fondo pequeño con un capital semilla que empieza en $1 millón, pero tiene diversas fuentes de recursos. Entre ellas está el 1.5% del primaje total de las empresas aseguradoras. Además está una fracción del 3.5% que se viene pagando por parte de los asegurados. Digamos, igual 3.5% del primaje neto total que se viene pagando por parte de los asegurados. Esto, más los rendimientos de las inversiones que realicen del fondo y todo eso, nos da una expectativa de que a finales del próximo año este fondo se multiplicará por más de 20 veces, superando los $25 millones. Vamos por partes. Vamos a la parte de las primas. Se alimenta de parte de las primas. ¿De qué parte de las primas se alimenta? Porque dentro de lo que es la industria de seguros tenemos la prima retenida y la prima cedida. Prima retenida tiene que ver con el riesgo que tiene la compañía de seguros y la prima cedida tiene que ver con aquella prima que le transfiere a las empresas reaseguradoras a nivel mundial en proporción al riesgo también cedido. Es decir, estos porcentajes que me habla David Villamar, ¿tiene que ver con prima retenida o tiene que ver con la totalidad de la prima? La prima retenida, no es la prima cedida. Sobre la prima retenida, es decir, sobre aquel riesgo que la compañía de seguros realmente está asumiendo con cargo a su patrimonio. Así es. Ya, ok, entonces,
Hablamos que tenemos una expectativa para 25 millones de dólares. A finales del próximo año. A finalizar el próximo año. ¿Cuál es la salud financiera de las compañías de seguros, considerando que ha habido algún tipo de reformas dentro del funcionamiento de las aseguradoras, en el sentido, uno de patrimonio y la otra en el sentido de retenciones de riesgo? Bueno, el sistema de seguros nacionales es un mercado altamente rentable. Estamos hablando de que el primaje neto total que produce anualmente está en alrededor de 1.500 millones de dólares. Incluso fue 1.700 en el año 2014, alrededor de 1.500 en el año 2015. Pero el costo operativo que vendría a ser el pago de los siniestros no supera los 300 millones de dólares. Entonces es un mercado altamente rentable, bastante saludable, y está constituido por alrededor de 35 empresas, no alrededor, de hecho son 35 empresas aseguradoras, entre públicas y privadas, que se distribuyen ese mercado. Entonces, como usted ha mencionado, ha habido algunos cambios en la normativa, un aumento del capital mínimo requerido, ¿sí?, que se está cumpliendo en estos meses, y justamente el Fondo de Seguros Privados funcionaría luego de un periodo de carencia que empieza a contarse una vez que todas las empresas cumplan con el capital mínimo requerido, que entiendo es de 8 millones de dólares ahora. Entonces, a partir de esa fecha se cuentan 180 días que van a permitir, bueno, que el fondo vaya creciendo, vaya acumulando. Y luego de esos 180 días el fondo entrará en operaciones. ¿Cuáles son los límites de aseguramiento para los asegurados dentro de la industria de los seguros privados? No sé si esto funciona igual que en la banca, es decir, el fondo de liquidez o la garantía realmente en la banca funciona hasta $30.000 por depositante y por institución financiera. En este caso, ¿cómo funcionaría en lo que tiene que ver con el fondo de liquidez de los seguros? Claro, la idea de estos fondos es dar una cobertura lo más amplia posible, respetando las posibilidades de cada fondo. Sí, así como usted menciona, en el fondo de seguros privados para la banca, el tope está en $32.000. Para el sistema cooperativo fluctúa entre los $1.000 y los $11.000, 31.000 también para las cooperativas del segmento 1, las cooperativas que pasaron de la Superintendencia de Bancos a ser controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por ejemplo. Ahora, ¿cómo funciona el fondo de seguros privados? Del mismo modo, se calcula un tope de cobertura por cada usuario que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera estableció en $1.500 para empezar. Esta cifra que no nos dice mucho en sí, la gente debe saber que corresponde a lo que es la mediana del costo de los siniestros digamos, de las pólizas adquiridas por las personas naturales. Entonces estamos hablando... Sí, pero ese piso no es muy bajo, porque por ejemplo, si uno asegura un carro en $25.000, que hoy en día no es nada, o en $15.000, y me están solamente, en caso que quiebra la compañía de seguros, me van a pagar $1.500, ¿no responde a la realidad? Lo interesante es justamente lo que le digo, que la mediana de los siniestros está en más o menos $1.500. Justo por eso se consideró esa cifra. Ahora, la mediana, para los que nos sigan y no lo conozcan, es una medida similar al promedio, pero que no se distorsiona cuando se tiene una distribución demasiado heterogénea. Entonces, la mediana nos da una idea del comportamiento global del sistema. Entonces, nosotros vemos que la mediana, como medida de tendencia central del mercado de seguros de las personas naturales, está, digamos, de los siniestros de las personas naturales, está en $1.500. Eso quiere decir que con $1.500 estamos cubriendo completamente a la mitad de los siniestros de las personas naturales, ¿sí?, y buena parte de la otra mitad. Okay. Como usted ha dicho, es cierto que para algunos tipos de siniestro va a ser relativamente bajo, pero como le digo, el objetivo del fondo no es cubrir completamente a todos, porque eso sería reemplazar el sistema privado con el seguro público, y ese tampoco es el objetivo. El objetivo no es quitarle espacio al sector privado, es darle una garantía al ciudadano. Gracias, David Villamar, por estar con nosotros explicándonos la operatividad sobre estos mecanismos de fondos de liquidez para las aseguradoras privadas. Nosotros continuamos con los deportes, ya está David Lucero con nosotros y veamos qué nos tiene de novedad.